Hola, mi nombre es Byron Pérez, de tercer nivel de mecánica industrial del Instituto Superior General Eloy Alfaro. El día de hoy vamos a ver unos temas específicos que son de lenguaje de programación, que va a estar constituido por software libre, software privado, instrucciones de programación, lenguajes de programación, tipos de lenguajes de programación, lenguajes de nivel bajo, nivel intermedio, nivel alto. Vamos a ver la clasificación de lenguajes de programación y lenguajes de programación más destacados. Ya. El software libre es aquel software que se distribuye bajo licencias que permite las llamadas cuatro libertades. ¿Qué quiere decir eso? Son libertad de uso, libertad de distribución, libertad de adaptación y mejoras. Vamos a ver lo que es software privado, es decir, una vez que se obtiene del mismo, puede ser usado como copiado, estudiado, modificado y distribuido libremente en varias formas. Es el fin de la idea de aldea global, donde la comunicación se beneficia mutuamente creyendo y sin restricciones. Pero el término libre no es sinónimo de que es gratuito, sino que ocurre esto es que una vez, que tal vez lo asociemos con ambos conceptos por la traducción de libertad, del literal, del anglicismo, que viene a ser software privado. Tiene las posibilidades de controlar y resignar los derechos del usuario sobre la programación limitada de una o varias de las cuatro libertades. Aquí las condiciones de las que el usuario podría utilizar del programa es establecer las licencias de usuario que toca es comprarlas para poder utilizar y poder tener el software privado porque son libres de uso. La diferencia del software libre y el software privado, pues las principales diferencias es que mientras el software libre permite por parte de los usuarios su utilización, modificar y distribuir en formas libres, el software privado, entonces el usuario no dispone del código fuente, por lo tanto no puede copiarlo ni distribuirlo. Las ventajas del software privado. Las principales ventajas que este tipo de software de unas propiedades del código de fuentes obliga al usuario a depender de su proveedor. Define de la larga sus principales ventajas. Esto es desarrollar y suele controlar con más recursos en lo que se convierte en los software privados. En soluciones mejoras resulta como controladas y con plazos de intermediaciones o más cortos. Bueno, instrucciones de programación. Ejecuta una orden de formato en la que resulta intangible. Dichas órdenes se agrupan en programación, conocidas como software, que se divide en dos partes, en formato de representación interno, que son lenguajes de máquinas o códigos ejecutables, en formato de presentaciones externas, que es un archivo o un conjunto de archivos. También es el trabajo en la elaboración de un programa, que se denomina como programación. No es solo el trabajo de la escritura de un código, sino todo el conjunto de una tarea que se deben cumplir. Es a fin de que el código no sea escrito, resulte correcto o robusto, o cumpla con los objetivos para lo que fue creado. Saber unos ejemplos de programación. Eh, eh, los ejemplos de programación tenemos como el desarrollador web. Este desarrollador web se utiliza como lenguaje de HTML, CSS y JavaScript para crear sitios web interactivos o atractivos. En las aplicaciones móviles, estas aplicaciones pues, se utiliza con lenguajes de Java para Android, para Swing, para iOS, para crear aplicaciones de fuentes de teléfonos inteligentes. Análisis de datos. Se usa un lenguaje de Python o de R para recopilar, limpiar y realizar grandes conjuntos como de datos, extraer información significativa.
Autorización y procesos. Este software describe scripts y programas para autorizaciones, tareas, expectativas y sistemas informáticos. Los juegos de inter- y entretenimientos. Usar lenguajes como C++ y Unity para crear videojuegos para, o sea, las consolas, las PCs, para los dispositivos móviles. ¿Sabes lo que es lenguaje de programación? John von Neumann eh, propuso una arquitectura diferente para las computadoras, donde el programa se almacena en las máquinas antes de ejecutarlas. Para entender esto, podemos regresar en el tiempo atrás, donde que mucho más reciente, en los años 30, en el siglo XX, se construyeron las primeras máquinas, son capaces de realizar ciertas operaciones normalmente. Estas están orientadas en realizar algunos tipos de cálculos científicos. En el año 1946 se puede considerarse como el primer computador realmente con un propósito general. En ese tiempo el INAI, eh, INAI no se programaba utilizando un lenguaje de programación, sino que se cableaba directamente desde un circuito. En los primeros tipos de lenguaje de programación, ahí tenemos lo que es lenguaje de máquina. Este lenguaje de máquina fue de la primera generación. Este consistía exclusivamente en secuencias como secuencias de 0 y 1, si ese es el único lenguaje que se entendía en las computadoras modernas. Cada computador dispone o de lo que se denomina como un conjunto de, de instrucciones. Como tenemos la segunda, el lenguaje de ensamblaje. Lenguaje de ensamblaje viene siendo la segunda generación. Esta establece una serie de reglas men- menotécnicas que hace más sencillas las lecturas y escrituras de programa. Tenemos lo que es lenguaje con C y Fortran o de Java. Esta viene de la tercera generación. Ese lenguaje vuelta a ese nivel alto, de alto nivel, por lo que bastante alejado de lo que es el lenguaje de máquina, o que son muchos los elegibles para el hombre. Tenemos lo que es el lenguaje de propósitos específicos. Esta viene siendo la tercera generación, perdón, de la cuarta generación. Este lenguaje es como SQL, natural o Aves. Estos no están diseñados para programar aplicaciones complejas, sino que fueron diseñadas para soluciones de problemas muy concretos. El lenguaje de quinta generación. Este lenguaje son los que utilizamos principalmente para las áreas de inteligencia artificial actualmente. La programación de bajo nivel. Están programados en bajo nivel o ensamblados se encuentran a nivel de abstracción para encima de la programación directa en códigos de máquinas. Por ejemplo, esto puede ser el lenguaje de ensamblados, interacciones que resulta un lenguaje de máquinas en alto o más fácil de aprender o de utilizar. La programación de a nivel medio constituye un puente entre la programación a bajo a alto nivel, incorporando las ventajas de inconvenientes de ambas aproximaciones. En este lenguaje podemos tener un ejemplo más característico del lenguaje a nivel en el C. Programación de alto nivel. Son los denominados lenguajes evoluciones, persigue para, en primer lugar, lograr independencias en las máquinas, de forma que el mismo programa y puede utilizar en diferentes ordenadores. Para ello debemos disponerse de un programa de traductor o interpretar a un compilador para poder obtener el programa ejecutado en un lenguaje binario en la máquina. Tenemos la clasificación de los lenguajes. De propósito general, hay, sin embargo, que admitir que ellos son hacia el área determinadas. El propósito general de los lenguajes de propósito en general tiene un amplio rango de aplicaciones, siendo adecuados para codificar algunas generales.
Por ejemplo, tenemos para los circuitos científicos y numéricos, se utiliza la frontal para procedimientos de datos generales, el COBOL o Oracle para cálculos simbólicos y manipulación en símbolos, el LITS para aplicaciones de tiempo con concurrencias, la DAP para informática distribuida, Java para desarrollar rápidos y aplicaciones, el Delphi, y Visual y Basic, etc. Bueno, los propósitos específicos son diseñados para las áreas de aplicaciones eh, muy concretas. Por ejemplo, el lenguaje de simulaciones, el GPS, lenguaje de control de trabajo del sistema operativo, el lenguaje de bases de datos, el SQL, lenguaje de diseños de hardware, VHDL, lenguaje de descripción, SGML, HML y HTML, lenguaje de programaciones de aplicaciones en el sistema concreto, en la hoja de cálculo, en sistemas de información geográfica, sistemas de CAP, multimedia, sistemas de cálculos. También el significado para la programación es, según el tipo de programación, tenemos como es la programación imperativa. Esta programación específica directa en secuencias en el tiempo en que el operador o realizar tiene una fundación teórica en el trabajo de von Neumann. La programación de funciones pone al área énfasis en la evolución de expresiones en el lugar de la ejecución de secuencias en el orden. La programación de una lógica. Si tenemos la idea fundamental para desarrollar algoritmos como la combinación y la lógica de control. Tenemos los lenguajes de programación más destacados. En esta programación que más se utiliza son el JavaScript, TypeScript, que esa se desarrolla más que todas las aplicaciones web. Tenemos el Python, esa se desarrolla, bueno, análisis y procesos de datos. El Java está desarrollada para aplicaciones multimedias. Tenemos el C++, ese es un navegador web de sistemas operativos compiladores y de videojuegos. Tenemos el C, que es un compilador de interpretar editores, sistemas de operativos o programas en bebidas. Tenemos lo que es el PHP. Ese web son aplicaciones que escritorios en script en aplicaciones de arquitectura y clientes en servidores. Y ahí por último tenemos el SKL, que es el BD. Bueno, esa ha sido la diapositiva. Esta diapositiva y la información voy a dejar en la descripción del video. Puedes encontrar más detallada toda la información que te he dado en este corto video. Gracias.